Bueno, chicos, en esta noche traigo un tema que se titula Tu destino está escrito. ¿Cómo se titula? Tu destino está escrito. Yo les invito a que me acompañen en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del 1 en adelante. Vamos a tratar hoy una historia que posiblemente usted ya la ha escuchado. Se trata de Moisés. ¿Cuántos han escuchado sobre Moisés? Bueno, hoy vamos a hablar de él, pero desde los inicios de Moisés. Desde que él nació, desde que Dios lo llamó. Entonces vamos a estar leyendo en Éxodo 2, desde el 1 en adelante, que dice así. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Vamos a esperar ahí para entrar en contexto del tema. Podemos ver aquí a Moisés. Este es el nacimiento de Moisés, pero antes de esto, el pueblo de Israel había sido dirigido por José. Sabemos la historia de José, cuando José ayudó a que Egipto fuera próspera, porque él creía en Dios, porque él tenía su confianza en Dios. Pero José ya había muerto y se levantó otro rey, o faraón, en este caso faraón. Pero ese faraón no creía en Dios, él no conocía ni a Dios. Entonces él se levantó a reinar, y en ese tiempo estaba el pueblo de Israel en esclavitud. Los hebreos estaban siendo esclavizados, pero dice que el pueblo de Israel se había vuelto fuerte. Habían nacido niños fuertes, y en número estaba creciendo ese pueblo. Y Faraón, al querer tener el dominio de toda esa región, no le gustó. Entonces dijo: si dejo que este pueblo se engrandezca en número, pues se van a venir en contra de mí y se van a levantar en mi contra. Y mandó a las parteras de los hebreos a que cuando naciera un niño, si fuera un niño varón, lo mataran, pero si era una niña, la dejaran vivir. Y resulta que nació Moisés, y su mamá lo escondió por 3 meses en su casa. Pero bueno, las mamás que han tenido bebés saben que un bebé es difícil mantenerlo en silencio. Para esconder un niño 3 meses, pues yo me imagino que fue difícil. Ya cuando ella ya no pudo esconderlo, lo lanzó al río en una cesta, ¿no? Ella preparó la cesta, tapó todos los huequitos para que no le entrara agua, y lo lanzó al río y envió a la hermana de Moisés a que estuviera pendiente de él. Pero incluso así, este río era peligroso. En sus tiempos, ese río era muy caudaloso, tenía muchas corrientes, y era poco probable que Moisés sobreviviera. Imagínense un bebé en una cestica por río abajo. Dice que este río se inundaba, o sea, tenía crecientes que el río se desbordaba. Y también habían especies de animales como hipopótamos y cocodrilos, es decir que se pudieron haber comido a Moisés. Pero Moisés tenía un destino, tenía un propósito al cual llegar, y Dios siempre estuvo allí desde su nacimiento. Continúa aquí en Éxodo 2:6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño.
a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces vemos que ya el destino de Moisés estaba escrito, aunque él nació en un panorama muy poco prometedor. Cualquiera hubiera dicho: no, Moisés iba a morir, lo estaban buscando para matarlo. El faraón quería matar a todos los niños varones para que el pueblo no creciera en fuerza. Pero Moisés tuvo como la dirección de Dios desde el principio para llegar a su destino. Resulta que la hija del faraón, la princesa, lo miró en el río y lo agarró y lo crió como su hijo, lo adoptó. Pero Moisés, aunque creció en este palacio del faraón, siempre supo que él era un hebreo. E incluso sigue diciendo que a él, él se sentía mal cuando veía que a sus hermanos hebreos los golpeaban porque los tenían esclavizados. Ellos levantaban ciudades del faraón, levantaban templos, estatuas, y era un trabajo muy fuerte. Pero Moisés estaba en un lugar de privilegio en ese momento porque él fue criado en la corte real del faraón. Fue educado muy bien, creció como un príncipe, creció con privilegios, en un buen lugar, comía bien. Pero al ver a sus hermanos hebreos sufrir, él empezó a incomodarse. Quería contarles un poco acerca de mi testimonio. Pues yo me identifico mucho con la vida de José, ¿no? De Moisés, perdón. Porque él nació en un panorama, pues, donde no había muchas esperanzas. Yo, para los que no saben, pues soy de Venezuela. Cuando nací, pues nací en un hogar muy, pues, de bajos recursos. Incluso podría decirles que mis padres no querían tenerme. Yo no sé si alguno de ustedes acá también tiene una historia así, en la que no estaban los planes del ser humano que usted llegara a este mundo. Resulta que mi mamá ya tenía 3 niñas y quedó embarazada, pero no de mí. Quedó una 4ª vez embarazada. Resulta que estas niñas, eran 2 niñas, pues no se dieron, hubo un aborto espontáneo. Y mi mamá dijo: ya no quiero tener más hijos porque la situación estaba muy difícil para ellos. Y mi papá, al contrario, mi papá quería tener más hijos, pero él buscaba el hijo varón. Siempre quiso un hijo varón y tuvo solo 4 mujeres. Y mi papá, cada que nacía una niña, llegaba cuando sabía que era una niña, porque ellos eran de bajos recursos, mi mamá no se hacía ecografías, entonces no sabía qué era, si era un niño o un varón, una mujer o un hombre. Y cuando él llegaba al hospital y veía que era una niña, se iba. Estaba molesto porque no tenía al varón que él deseaba. Y resulta que mi mamá tuvo ese aborto y ella ya no quería tener más hijos, pero llegué yo. Y en un tiempo, cuando yo no encontraba como mi razón de ser en Dios, como mi propósito, Dios me dijo que Él me había hecho llegar, así mis padres no querían que yo estuviera en este mundo. Así mi papá deseaba un hijo, pero llegó una hija. Entonces, desde que nosotros nacemos, el Señor nos ha tenido presentes en sus planes. Ya nuestro destino estaba escrito en sus planes y el Señor con nosotros tiene cosas grandes. En Jeremías 1. Jeremías 1 dice del 5 al 9: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El 5 solamente, por ahora. Bueno, entonces podemos ver que
Moisés estaba en esta situación, dice en el 2, Éxodo 2:11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano, a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Así que a partir de ahí él huyó, porque él sintió que estaba descubierto, y huyó a la tierra de Madián. El faraón se dispuso a matar a Moisés, me estoy confundiendo, a Moisés. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Dice que Moisés llegó a esta tierra y allí llegó a un pozo donde llegaban los pastores a recoger agua, y allí se encontró con 7 como jovencitas que llegaron con un rebaño de ovejas, y habían otros pastores que empezaron a molestar a estas jóvenes. Entonces él las ayudó, las defendió y le dio agua a las ovejas. Cuando ellas llegaron a su casa, el padre de estas jóvenes, que se llamaba Jetro, les preguntó que por qué habían llegado tan rápido, tan pronto, no se demoraron. Ellas le dijeron que un hombre egipcio los había ayudado, y él, en agradecimiento, lo invitó a comer a su casa. Aquí es cuando vemos que Moisés se casó con una de las hijas de este hombre, llamada Séfora, y tuvieron un primer hijo que se llamaba Gersón. Pero entonces Moisés habitó en esta tierra como 40 años, ¿no? Y estuvo allí con su esposa y tuvo hijos. Y él estaba tranquilo, así como nosotros a veces estamos tranquilos, y Dios no nos ha inquietado a hacer algo. Pero hubo una necesidad y Dios dispuso en su corazón liberar a su pueblo, porque su pueblo estaba siendo presionado por el faraón todavía. Este hombre faraón no conocía a Dios, así que no le importaba si este pueblo sufría. En el versículo 3 de Éxodo, en el 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aquí nace una necesidad para que Moisés fuera elegido para hacer esta tarea. Yo no sé si alguno de ustedes le ha dado temor muchas veces como comprometerse en la iglesia, como meterse más en la iglesia, porque saben que lo van a poner a servir y les da temor. Pues yo sí tenía temor, mucho temor de nada más que me dijeran: Eva va a predicar. Pero bueno, pasó algo en mi vida que me marcó mucho. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos pasado por momentos difíciles que por un momento intentaron apagarnos, intentaron matar ese propósito que Dios tenía en nuestras vidas. Y Dios a mí no me sacó del alcohol, ni de la droga, ni de las calles, pero sí me sacó de una depresión que yo tenía y de un dolor que había nacido en mi corazón. Resulta que mis padres se separaron, yo no sé, yo tenía como
6 años, pues yo me acuerdo. Me acuerdo que ellos vivían en la misma casa, pero en cuartos separados. Yo no sé, aquí puede haber alguno que o no creció con su papá cerca o sus padres se separaron y usted quedó como en medio de ellos. Uno como niño queda, pero ¿para dónde me voy? ¿A dónde voy? Y yo quedé así. Y mis papás vivían peleando. O sea, ellos se quedaron en la misma casa porque ninguno se quiso ir. O sea, esa casa era de ellos. Y yo me quedé ahí, mi mamá en un cuarto y mi papá en el otro. Pero todos los días eran unas peleas tremendas. Resulta que llegó una situación muy dura que me marcó mucho y quiso destruir mi vida. Y fue un abuso que tuve, un abuso sexual por varios años. Y fue duro, no fue fácil, porque yo me callé y no pude hablar. Fue como que algo, el enemigo quiso callar mi boca para que yo no hablara. Y yo me quedé callada muchos años. Y lo peor fue que fue alguien muy cercano de la familia, o sea, vivía conmigo, estaba cerca, todos los días yo lo veía. Entonces yo me llené de odio en mi corazón. Y yo era una niña amargada, una adolescente amargada, que en su tiempo me puse rebelde y odiaba a mis padres y odiaba a todo el mundo. Resulta que mi papá corrió a mis hermanas de la casa, muy jóvenes, y cuando yo tenía 16 años, también me corrió de la casa, porque mi papá era un hombre muy estricto, o sea, era lo que él decía y era machista, y como éramos mujeres, golpeaba a mi mamá, nos golpeaba a nosotros. Fue una situación muy dura, y ese día que me corrió, yo tenía 16 años, me sacó de la casa sin ropa, sin nada, me dijo lárguese de aquí. Y pues mi mamá, al ver que ya era su última hija, me dijo yo me voy con ella, dijo yo me voy con usted, yo no me voy a quedar acá. Y salió. Y recuerdo que estábamos fuera de la casa y yo decidí contarle a mi mamá esa situación, porque sí, el abuso lo viví por mi papá. Y es una situación que para el mundo es difícil escucharla, pero eso pasa más de lo que nosotros pensamos, sino que a veces queremos ignorar eso porque eso duele, eso mata, ese dolor en el corazón nos destruye. Y como yo llevaba tantos años sin hablarlo, cuando se lo conté a mi mamá, ella prefirió no creerlo. Me dijo, mami, eso es algo muy fuerte, no diga eso, no invente cosas. Eso fue otra cosa, otra cosa en el corazón que me lastimó. Y cómo me sentía yo en ese momento, con inseguridad, con desconfianza. Odiaba a mi papá, yo lo odiaba, porque aparte de todo, pues había corrido a mis hermanas y nos corrió a nosotras de la casa. A la final nosotras no nos pudimos ir de la casa y seguimos así. Y yo puedo decirles que yo tenía ese dolor en mi corazón y no había podido sacarlo. Empecé a ir a la iglesia a los 13 años, pero no conocía a Jesús verdaderamente, no conocía a ese Padre que sana corazones, a ese Padre que te abraza y que te perdona y que te restaura, que te transforma y que te da una nueva vida. Yo no lo conocía, pero yo en la iglesia danzaba, yo le di hasta clase a los niños porque yo quería vivir en la iglesia. Yo no salía de la iglesia. Mi mamá me decía, le voy a llevar una cama para la iglesia para que viva allá, porque yo no quería salir de la iglesia. Estaba en los evangelismos, en las actividades de niños, en todo, pero era porque yo quería evitar estar en mi casa. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado o se ha sentido así y todavía no ha podido liberarse de ese dolor. Yo quiero decirle en esta noche que están en el lugar correcto, que ustedes no llegaron aquí por casualidad,
que Dios los ha traído con lazos de amor porque quiere sanarlos, porque Él quiere que nosotros estemos sanos para servirle, porque Él nos necesita. Así como Dios buscó a Moisés para darle una tarea, para sacar a su pueblo de Egipto y de esa esclavitud, así Dios tiene para nosotros un propósito, tiene una tarea. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. En Cali hay mucha necesidad. Hay muchos jóvenes en la calle y usted puede, con lo que usted ha aprendido en su vida, ayudar a otros. Y tengo un testimonio acerca de eso porque yo no contaba esa historia. Era vergonzoso. Eso era vergonzoso. Y yo tenía vergüenza porque yo por un tiempo creí que era culpable, que yo lo había permitido. El enemigo traía a mí pensamientos de que yo era una inútil, de que tú no vas a servir para nada, de que no vayas a la iglesia, ¿para qué vas a ir? Y esto por mucho tiempo me estancó, y aunque yo iba a la iglesia no crecía, siempre estaba, era solo ahí, pero siempre va a haber una necesidad en el lugar donde tú estás. Pero aquí podemos ver en Éxodo 3, capítulo 10 al 12 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. En el 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Yo por mucho tiempo crecí con esa inseguridad. Yo casi no hablaba. Josué lo puede decir. Cuando nos conocimos y él me saludó, yo ni lo saludé. Yo no hablaba porque el enemigo quiso callarme. Y cuando el enemigo sabe que tú tienes en tu boca el poder, él va a querer callar eso que tú puedes decir. Y mientras yo no hablara, esa situación, ese dolor iba a seguir ahí adentro. Por eso es que cuando tú pasas por algo difícil o has pasado por algo y tú no has sido capaz de contarlo, no tiene que ser en público, pero ir a los pastores, ir a tu líder, hablarle. Si tu familia tal vez no te escucha, porque puede pasar. Yo se lo conté a mi mamá y para ella fue mejor decir: no, eso no pasó, porque iba a ser doloroso ella darse cuenta que eso era cierto. Pero hay que hablarlo porque ese es el primer paso para empezar a sanar. Tú confesar eso que te pasó para que Dios empiece a trabajar en tu corazón. Entonces vemos que Dios le dio esta tarea a Moisés, pero él sintió temor, sintió miedo. Muchos dicen que Moisés era tartamudo, porque él dice en Éxodo 4:10: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y a verte, se alegrará en su corazón. Moisés le dijo prácticamente: no me envíe a mí, envía a mi hermano, que él sí habla bien. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, pero a mí no, envía al otro porque él sí puede, él sí tiene capacidades. Yo por mucho tiempo lo dije, yo le huía a predicar en la célula, a que me colocaran a hacer algo, porque me daba temor, porque sentía que no me iban
a escuchar, que no me iban a creer. Y eso estaba dañado en mí, esa confianza de poder hablar de Jesús. Incluso podría decirles, y sé que no soy la única, pero a mí me da temor evangelizar. Y cuando salimos a evangelizar hace poco, para mí es duro llegarle a una persona desconocida y hablarle. Incluso hay personas que a uno lo rechazan. Entonces es duro, pero uno tiene que ser valiente y esforzado. Uno tiene que ser determinado para hacer estas cosas. Aunque tengas temor, aunque tengas miedo, Él te va a respaldar. Como les digo, cuando uno escucha testimonios de personas que han salido de algo difícil, eso aviva nuestra fe. Y hoy les digo que sí se puede en Cristo, que sí se puede hacer todo lo que Dios demanda de nosotros, pero tenemos que estar agarrados de su mano. No debemos apartarnos de Él, porque Él es la fuente, Él es el que nos va a ayudar. Tú debes abrirle tu corazón a Él para que Él empiece a sanarte, para que Él empiece a trabajar en ti, para que Él empiece a sacar todo eso que está ahí, que es toda esa basura que está en tu corazón, para que Él empiece a liberarte y hacerte una persona libre para que puedas servirle. Vemos que Moisés se inquietaba ante las injusticias. Yo te pregunto hoy si tú te has sentido inquieto en algún momento, si Dios te ha inquietado a que seas diferente en tu entorno, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en la iglesia, en tu colegio, porque debemos ser personas diferentes, debemos determinarnos ser diferentes. Hay muchas personas que si hubieran pasado por algo como esto, hubieran elegido buscar los vicios, buscar el alcohol, porque muchas personas que tienen un dolor en su corazón no saben gestionarlo, van al alcohol porque creen que eso les va a quitar ese dolor. Y resulta que toman y al otro día amanecen y están iguales. Tienen ese dolor en el corazón todavía y no saben que Jesucristo es el que puede ayudarlos, el que puede sanarlos, el que puede sacar todo eso de su vida. Pero nosotros debemos ser determinados. Nadie dijo que va a ser fácil. Este camino no es fácil, porque incluso vamos a tener luchas en el trabajo. Hay personas que el enemigo levanta para que se burlen de ti porque eres cristiano, para que, por lo menos yo, para el Día del Amigo invité a una compañera de trabajo y ¿qué hizo ella? Prefirió irse a rumbear. Entonces, o sea, uno queda a veces como en burla, diría uno, porque la invité, me dijo que sí y después la vi en los estados que estaba en una fiesta. Pero que sea el Señor el que convenza a estas personas. Pero nosotros debemos seguir parados, firmes en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, sin tener vergüenza, sin dejar que ese miedo y ese temor llegue a nuestras vidas. Siempre que esto quiera llegar a nuestras vidas, debemos pedirle al Señor la fortaleza para poder continuar, para poder nosotros avanzar en lo que Él quiere hacer en nosotros. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí dice de poder. Nosotros debemos empoderarnos en Cristo para hacer todo aquello a lo que nosotros decimos no tengo la capacidad. ¿Y sabe qué? Que eso es un ataque del enemigo al decirnos tú no puedes, tú no tienes la capacidad,
¿Tú para qué vas a meterte en eso si tú no puedes hablar? Eso me lo decía el enemigo. No digas nada porque no te van a creer, no le hables a esa persona porque se va a burlar de ti. Y así me mantuvo por mucho tiempo como engañada para que yo no hiciera y no actuara y no fuera determinada. Dios te empieza a llevar hacia tu destino, aunque tengas que pasar por momentos difíciles. Saben que esos momentos difíciles nos preparan, aunque pueda sonar fuerte y pueda sonar duro, esos momentos nos acercan a Dios. Depende de nosotros si en esos momentos nos alejamos de Dios o nos acercamos hacia Él. ¿Y yo qué hice? Me acerqué a Dios. Aunque al principio solo iba a la iglesia por evitar estar en mi casa, en ese servicio que yo hacía, Dios empezó a sanarme. Y eso es un proceso que va actuando, pero tú no te das cuenta. Dios lo va haciendo en silencio. Cuando tú piensas que Dios no te está escuchando, que Dios no está haciendo nada, Dios lo está haciendo. Porque Él tiene cuidado de todo lo que nosotros pasamos, de todo lo que nosotros vivimos. Y más cuando nosotros nos acercamos a Él y le hablamos y le decimos: Señor, estoy pasando por esa situación. Señor, mira eso. Señor, yo quiero cambiar. Yo siempre le decía a Dios: Padre, no te rindas conmigo. Porque por un momento pensé que no lo iba a lograr, pensé que no iba a poder salir adelante, pensé que siempre iba a vivir en depresión, en soledad, en dolor, en tristeza. Y aunque eso me quiso destruir y alejar de Dios, Dios estaba siempre ahí, actuando en mi corazón, sanándolo, tratándolo poco a poco. Y Dios siempre es fiel, Dios siempre va a estar ahí ayudándote en ese momento difícil, aunque tú no lo entiendas. Porque yo en ese tiempo empecé a preguntarle a Dios por qué había pasado eso. Porque nosotros queremos saberlo todo, nosotros queremos que Dios nos responda por qué pasan las cosas. Y recuerdo que leí un libro que se llama ¿Por qué Dios permite que pasen las cosas? Y yo empecé a preguntarle a Dios: ¿por qué permitiste que eso pasara? ¿Es que tú no me amas acaso que eso pasó? Pero hubo un tiempo en el que Dios no me dijo nada, pero Dios estaba actuando en esa situación. Hasta que un día Dios creo que ya dijo: no, ya voy a responderle algo porque ya... Y me dijo: lo único que tú tienes que saber es que yo utilicé a tus padres como un instrumento para traerte al mundo. Y yo tengo contigo un propósito en mí. Y no volví a escuchar más nada sobre Dios, sobre esa situación. Si nosotros nos enfrascamos en una situación, nos llenamos de ese odio, de esa falta de perdón, no vamos a poder avanzar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que tomar la determinación y hacerlo nosotros, porque más nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Nosotros con Dios debemos tomar la decisión de perdonar y de soltar todo eso que nos causaba dolor, que nos causaba tristeza, entregárselo en las manos a Dios para que Él sea el que trabaje en esa situación. Entonces vemos que Moisés tenía temor, pero Dios siempre le dijo: yo estaré en tu boca e iré contigo. Siempre tenga presente que si usted toma en cuenta a Dios en sus planes y en todo lo que usted va a emprender, Dios estará ahí con usted. Yo hoy le motivo a que usted pueda retarse a seguir y a continuar. Yo sé que no es fácil y que van a venir momentos que nos van a querer hacer alejar de Dios. Pero créame que ese es el enemigo queriendo que usted se aleje, queriendo que usted dude de lo que Dios puede hacer en su vida. Usted siempre tenga esa certeza de que Dios está en su vida. Si usted lo ha dejado entrar a su vida, Dios está ahí presente. Dios tiene cuidado de usted.
y de todo lo que pase con su vida. En el Salmos 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor ya ha iniciado en usted una obra. Usted es esa obra que el Señor ha empezado a trabajar y usted tiene que cooperar para que eso continúe siendo así. Usted no deje de congregarse, no deje de servir, no se deje llenar de ese temor para no servir. En la iglesia hay muchas cosas en las que usted puede servir, pero mientras usted no se determine y no decida hacerlo, va a parar ese proceso que Dios quiere hacer en su vida. Va a estorbar eso que Dios ha empezado a hacer en su vida. Luego de esto podemos ver que Moisés sí logró sacar al pueblo de Israel de Egipto y caminaron por el desierto mucho tiempo. Y no fue fácil, pero él logró cumplir esa tarea que Dios le dio, de sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Entonces usted hoy debe determinarse a que Dios haga en usted la obra. Yo soy un ejemplo vivo de que Dios sí hace milagros en nuestras vidas. Aunque usted tenga una situación que le cueste dejar, que le impida avanzar en Dios, si usted verdaderamente se la entrega a Dios, si usted verdaderamente dispone en su corazón en estos días de ayuno, ayunar así sea hasta el mediodía y entregarle a Dios esa situación en sus manos y pedirle a Dios, verdaderamente humillarse a Dios y decirle: Señor, yo no puedo en mis fuerzas, yo no puedo, yo he intentado solo, pero no he podido, pero quiero que seas tú el que de aquí en adelante lo hagas con tus fuerzas y me ayudes a continuar. Y verá que Él empieza a hacer maravillas en su vida, verá que usted empieza a sentirlo más cerca, usted empieza a llorar lo que nunca había llorado. Y luego, al final, en la situación que pasó con mi papá, yo lo odié por mucho tiempo. Les puedo decir que yo conocí a Josué, nos casamos y yo seguía odiando a mi papá y no lo había perdonado. Y el enemigo estaba ¿qué? Estaba feliz, porque así es como él quiere que nosotros estemos, con falta de perdón, con enojo, con rabia en nuestro corazón, con odio hacia las demás personas, con tristeza, con dolor. Y Dios me decía: tienes que hablar con tu papá, pero yo no era valiente para hacerlo. Yo no quería ceder, tenía ese orgullo de uno que a veces no quiere dar el brazo a torcer y ser la persona que tome la iniciativa. Pero Dios me lo repetía: tienes que hablar con tu papá y pedirle perdón. Y yo le decía: pero pedirle perdón, ¿yo por qué? Porque yo le tengo que pedir perdón a alguien que me hizo daño. Y resulta que Dios me lo repitió varias veces, pero yo no hice caso. Y cuando Dios nos habla debemos ser obedientes, porque Dios sabe por qué nos dice las cosas. Un tiempo después mi papá nos visitó aquí a Cali, pero seguía siendo la misma persona, no había cambiado. Y eso me dio molestia, porque yo le dije a Dios: Señor, pero mi papá no ha cambiado, sigue siendo la misma persona y no tiene intenciones de cambiar. Y mi papá duró aquí un mes y se fue. Al mes de irse, nos avisaron un domingo que mi papá había tenido un derrame cerebral y él vivía solo allá en Venezuela. Y empezó un proceso mucho más duro, porque si yo no lo quise perdonar y no quise hablar con él cuando estaba en vida, cuando estaba bien, ahora me tocaba hacerlo cuando él estaba en un hospital. Y es mucho más duro, porque mi papá tuvo el derrame cerebral y lo encontraron 12 horas después. Entonces el daño en el cerebro fue muy, muy grande. Quedó paralizado medio cuerpo y no pudo hablar más.
su lengua se paralizó. Quedó en cama con oxígeno, lo alimentaban con una sonda y no pudo hablar más. Y no sabíamos siquiera si escuchaba. Aunque los doctores nos decían, háblenle porque él escucha, él tiene conciencia. Fue una semana de un proceso duro en el que yo lloraba y lloraba y lloraba. Y sentía como culpa porque Dios me lo había dicho, tienes que hablar con tu papá, tienes que perdonarlo y pedirle perdón. Porque a veces nosotros creemos que es que somos santos y que no hemos hecho nada y que somos los mejores hijos. Pero a veces cometemos errores. Muchas veces yo peleé con él, le dije también malas palabras. En el medio de mi dolor y de mi odio, yo también herí su corazón. Pero no quise como ponerme a cuentas con él, como Dios me lo dijo. Mi papá falleció y nos pudimos despedir fue con una nota de voz que mi hermana nos dijo: mi papá ya está muy mal, no tiene signos vitales, tenía los signos vitales muy bajos. Y nos dijo, envíenle una nota de voz, despídanse de él. Y en esa nota de voz fue que le pude decir, papá, te perdono, tienes que irte tranquilo y vete tranquilo, yo te perdono y perdóname si algún día fue una mala hija. Pero empezó un proceso que incluso tuve que, junto con el pastor Diego, hacer una terapia para despedirme, porque nosotros estábamos lejos. Y aunque viajamos, estábamos en la frontera con Cúcuta y Venezuela, y mi papá falleció a las 6 de la tarde. Entonces no alcanzamos a llegar. Pero gracias a Dios, esa herida y ese dolor que había en mi corazón pudo ser sano. Porque desde ahí me tuve que humillar verdaderamente. Y eso es lo que Dios quería desde el principio. Que yo me humillara mi corazón y dejara el orgullo que tenía de pensar que yo no había cometido un error, que yo no tenía que pedirle a mi papá perdón, que yo no tenía que perdonarlo, pero sí tenía que hacerlo porque eso estorbaba en el proceso que Dios quería hacer en mí. Eso estorbaba para la obra que Dios tenía que hacer en mí. Y yo le motivo a que si usted no tuvo a su padre cerca, si lo abandonaron, si su padre o su madre le hicieron algo malo en algún momento de su vida que los hirió y usted sigue con eso en su corazón, no se quede con eso ahí porque eso le estorba. Que usted pueda liberarse de eso, pueda ir a la presencia del Señor y entregarle eso verdaderamente a Dios y ya soltarlo y avanzar, porque Dios quiere que avancemos. No podemos seguir llorando por eso que pasó hace años atrás, no podemos seguir enfrascándonos en que Dios tiene que respondernos y en que tenemos que saber por qué pasó. Eso no importa, eso ya no importa, ya pasó. Tienes que dejar eso atrás, tienes que entregarle a Dios eso. Así que yo les recomiendo que si tienen que perdonar a alguien, que si tienen que hablar con alguien, lo hagan ahora y aprovechen el tiempo, porque a veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para hacer eso. Y yo postulaba ese día que tenía que llegar y hablarle a mi papá y decirle que lo tenía que perdonar. Entonces, en esta noche el Padre quiere que usted verdaderamente le entregue todo su corazón, que no deje ningún pedacito por ahí apartado y que no se lo entregue a Dios. Todo se lo tiene que entregar a Dios.